Por un futuro lleno de luz, la salud primero es nuestra cruz. Con Cable Plus, juntos a sanar, cada instante cuenta, hay que valorar. Cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Prevención y amor es nuestra señal, Cable Plus contigo lo fundamental. Que se unen justo en la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. Hola, soy Remedios, un saludo muy especial a todos los televidentes de Cable Plus Televisión. Eso es salud, es vida. Así es, yo soy Salvador y estamos felices de contarles sobre Salud Conectada, nuevo espacio pensado para ustedes, donde hablaremos de lo más importante, bienestar y calidad de vida. En cada programa contaremos con invitados especiales, expertos en diferentes áreas de la salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y muchos más, quienes estarán resolviendo todas sus dudas y brindando información clave para cuidar su salud. Cada 8 días traeremos un tema diferente: alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud mental, actividad física y todo lo que necesitas saber para sentirte bien. Gracias por estar presentes. En Salud Conectada sabemos lo importante que son los temas de salud para toda la comunidad. Por eso a continuación les brindaremos los mejores temas con los mejores especialistas. Bienvenidos. Cable Plus contigo lo fundamental. Bienvenidos a una nueva emisión de Salud Conectada, un espacio en salud para la educación de toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Salud Conectada, este programa de Cable Plus Televisión que nos permite llevar educación, información importante en salud que tiene el objetivo de contribuir a su bienestar y obviamente a salvar vidas. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, que hemos denominado la médula ósea y su poder. Y para entender más de la médula ósea, de las enfermedades que ésta puede tener, de su importancia, de su rol, tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Cuervo Sierra. Él es hematólogo de la Clínica Sommer, especialista en trasplante de médula ósea y estamos muy agradecidos de tenerlo, Doc, con nosotros. Adicional, es el coordinador médico de la unidad de trasplante de médula ósea de nuestra clínica. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por invitarme. Vamos a tratar de explicar algunas cosas importantes acerca de la médula ósea y cuál es su funcionamiento y su importancia en nuestra salud. Así es, ¿no? Un tejido no es un órgano, ahorita lo hablábamos fuera de cámara, que es importante entender, pero también le decía al doctor Jorge que la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cuál es su función, de para qué existe, y en realidad tiene unas funciones muy importantes dentro del organismo. Contémosles, doctor, a las personas que nos ven hoy, ¿qué es la médula ósea? Bueno, como contábamos ahora, la médula ósea es un tejido que se denomina tejido hematopoyético porque básicamente es una estructura que está dentro de los huesos, está ubicada específicamente dentro de los huesos largos, específicamente el esternón, las costillas, también está ubicada en las vértebras y en los huesos de la pelvis. Es lo que conocemos coloquialmente, vulgarmente como el tuétano, la parte interna del hueso que cuando estamos comiendo un huesito de pollo y lo mordemos, que en Colombia se tiende a hacer mucho eso, esa sustancia gelatinosa que está dentro del hueso es la médula ósea. Entonces la médula ósea realmente es un tejido, como lo mencionábamos, que tiene una función muy importante, que es participar en la producción de las células que componen el sistema sanguíneo. Dentro de esas células del sistema sanguíneo tenemos los que son los eritrocitos o glóbulos rojos, que van a producir la hemoglobina, que va a ser la que va a permitir que se transporte el oxígeno hacia los tejidos. Tenemos por otro lado los leucocitos, que tienen diferentes subtipos, y los leucocitos básicamente se encargan del control de las infecciones. Tenemos también las plaquetas, que son las células que se encargan de la formación o la producción de los sistemas de la coagulación para controlar los sangrados.
Y tenemos también otros sistemas como los linfocitos u otras células que tienen que ver con todos los mecanismos de defensa ante infecciones, ante aparición de células tumorales. Es decir, la médula ósea realmente es la fábrica donde se producen todas las estructuras que van a dar forma o función a la sangre, a lo que realmente contiene la sangre y que nos permite estar en armonía con infecciones, con sangrados, con trombosis. Eso lo leíamos investigando para este programa, y es que es conocido como la fábrica de la sangre. ¿Es el único tejido que participa en esto, en esta fabricación de la sangre, o está también con otros órganos, o cómo funciona esto? Eso, normalmente la hematopoiesis, que es la producción de los glóbulos rojos, de las plaquetas, de las defensas, se produce generalmente en la médula ósea, pero hay una interacción muy importante con otros órganos y sistemas. Por ejemplo, el riñón produce una sustancia que se llama eritropoyetina, como la que usan los deportistas a veces para doparse, los ciclistas, que es muy famosa, y esa eritropoyetina produce o facilita la producción de los glóbulos rojos. Normalmente también hay interacción con el hígado, con el vaso, pero más porque son sistemas que permiten la depuración o como la limpieza de la sangre. Por así decirlo, el vaso es un órgano que tenemos ubicado en el costado izquierdo por debajo de la reja costal, y es un órgano que ha tenido pues como muchas dudas respecto a su papel, pero sabemos que depura o limpia la médula ósea de ciertos productos. Los glóbulos rojos, cuando están viejos, normalmente ellos viven 120 días, estos glóbulos rojos se pueden destruir en el vaso, y cuando tenemos ciertas enfermedades como las leucemias, otras enfermedades que hacen que el vaso crezca, este vaso es capaz de quedarse con esas células, con las defensas, con la hemoglobina y con las plaquetas, y nos puede producir manifestaciones que hacen pensar al médico de que hay una enfermedad que está atacando al sistema hematopoyético. Entonces, si hay interacción realmente la médula con otros órganos, con la alimentación es muy importante también, que ahorita supongo que lo hablaremos. Perfecto. Doctor, hablábamos también que es muy poco conocido, y la mayoría de personas como nosotros, que no somos médicos o no estudiamos nada de medicina, no tenemos mucho conocimiento de este tejido. ¿Cuáles son esos 3 cosas que nosotros pues como personas deberíamos conocer acerca de la médula? Entonces, lo primero es fábrica de sangre. ¿Qué más deberíamos saber? ¿Qué es importante? Que la médula ósea refleja el estado realmente del funcionamiento de la hematopoiesis o la producción de las células que conforman la sangre. Que las manifestaciones de la enfermedad normalmente se van a ver reflejadas en un hemograma. O sea, una palabra clave para hablar de médula es hemograma. Hemograma es un examen de sangre que hacemos de forma automatizada, se hace a través de una máquina que se llama un contador automatizado, y él nos demuestra si las defensas, lo normal de nosotros es tener los leucocitos entre 4.000 y 10.000, la hemoglobina más o menos entre 12 y 14, 15, y las plaquetas entre 150 y 400.000. Es decir, tenemos unos parámetros de normalidad, como todo en la vida, que siempre hay parámetros de normalidad, y cuando el médico general, la enfermera, la nutricionista o el mismo paciente se hace un hemograma y nota que los resultados de sangre están por fuera de los rangos, tanto por arriba como por abajo, yo puedo pensar que puedo tener una alteración en la médula ósea o algo que afecte indirectamente la producción o la destrucción de estas células. O sea que la segunda palabra sería un examen de laboratorio que me permite detectar. Y quizá lo otro serían los síntomas generales. La enfermedad de la médula ósea, todos siempre pensamos en leucemias, pero hay muchas enfermedades que pueden afectar la médula. Los cánceres sólidos, las infecciones, otras enfermedades que producen disminución de la producción que se llaman aplasias. Es decir, los síntomas como el cansancio, el decaimiento, la palidez, ponerse amarillo, estar con asfixia, con dificultad para hacer las cosas, puede ser una manifestación inicial o un síntoma de que la médula ósea está fallando, o el sangrado cuando tenemos plaquetas bajas, o las infecciones. Es decir, la clínica, el laboratorio y saber que es una fábrica. Entonces esa fábrica se evalúa con exámenes, y también el paciente o el ser humano, que es el que posee la médula, siente algo o manifiesta algo que el médico lo puede interpretar o el mismo familiar lo puede empezar a notar. Perfecto. Doctor, hagamos un poco más de énfasis en esos síntomas que nos pueden indicar que algo no va bien con la médula ósea.
Entonces, usted mencionaba, uno, estar amarillo, puede ser un síntoma importante. Doctor, ¿los otros? Entonces el cansancio, o sea, básicamente como decíamos, cuando yo tengo un nivel de hemoglobina por debajo del valor normal, tengo 11, tengo 10, en la medida en que la hemoglobina disminuye, esa capacidad del glóbulo rojo, que es la célula que se produce en la médula y que conduce o transporta el oxígeno, cuando ese glóbulo rojo disminuye porque hay anemia, la persona empieza a cansarse, a sentirse un poquito como con dificultad para hacer las cosas, puede ser asfixia, que lo conocemos como disnea, puede ser cansancio, que lo llamamos astenia dinamia en el término médico, o a veces los familiares empiezan a notar a la persona un poquito pálida, un poquito amarilla, un poquito como menos fuerte para hacer sus actividades, empiezan a quererse acostar, entonces eso puede ser una manifestación de que hay compromiso de la serie roja. Recuerden que son 3 series, yo puedo tener también compromiso de los leucocitos, que son las células que defienden el organismo, y si yo tengo una disminución de las células que protegen el organismo, puedo tener manifestaciones como infecciones, entonces empiezan a hacer neumonías, o pueden tener infecciones urinarias, o pueden tener infecciones que no se resuelven de forma tan fácil o que son muy frecuentes. Y por último, la línea megacariocítica o las plaquetas, que son las que tienen la responsabilidad de producir las células que coagulan la sangre. Una manifestación sería empezar a presentar manifestaciones hemorrágicas, sangrados por nariz, sangrados por boca, o la aparición de unos pequeños puntos rojos que se denominan como petequias, moretones, hematomas. Entonces tenemos como 3 grandes frentes por los cuales podemos darnos cuenta que la médula está comprometida, y si vemos un paciente que llega al hospital o al servicio de hematología, casi siempre tiene uno de esos 3 o puede tener los 3 dependiendo si se están comprometiendo las 3 líneas celulares. Perfecto. Bueno, doctor, entonces unos síntomas muy claros, importantes, ponerse amarillo, el cansancio y adicional el sangrado serían esos síntomas que son primordiales que todos conozcamos. Doctor, hay enfermedades que tienen mucha más educación y sensibilización. Cuando uno habla de cáncer de mama, la primera indicación es realícese la mamografía cada tanto tiempo, pero frente a la médula ósea, ¿qué recomendaciones podríamos tener? Es muy difícil, Alejandra, porque normalmente las enfermedades hematológicas pueden ser muy larvadas y tardar años en aparecer, o a veces son manifestaciones agudas. Las leucemias agudas a veces son enfermedades que aparecen súbitamente y no tendríamos un patrón de exámenes o de periodicidad de hacerse un hemograma, porque las enfermedades pueden aparecer, vuelvo y repito, de forma aguda o de forma crónica. Tenemos muchos pacientes que asisten a la consulta o que están en controles porque tienen anemia crónica, sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen un problema, pues no, es un problema fisiológico, es su naturaleza, que tienen sus menstruaciones, sus ciclos menstruales, y tenemos mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes y que se normalizan porque todos sus familiares las tienen así. El hecho de tener menstruaciones muy abundantes aumenta el riesgo de que hagan una alteración que se llama deficiencia de hierro y hacen anemia. Entonces yo puedo tener anemia en una mujer y la anemia simplemente ser manifestación de una disminución de la producción de los glóbulos rojos, un exceso de sangrado, un exceso de pérdidas o una falta de administración de suplementos como el hierro, como el ácido fólico, como la vitamina B12. Entonces esa sería una de las manifestaciones que nos haría confundir a un paciente cuando tiene una anemia. Entonces realmente pensar en que hay exámenes que tengas para hacer de forma periódica como una mamografía anual, uno sí podría ir al médico cada año, cada cierto tiempo y hacerse un hemograma, pero depende mucho más como de las características de cada tipo de población. El médico general o el médico especialista, cuando va a una consulta, normalmente se dirige a qué síntomas tiene, y si el paciente no tiene ninguna molestia, posiblemente no sea el examen que más se pide, a diferencia de una glicemia, que es un examen para evaluar la concentración de glucosa en la sangre, una creatinina para ver cómo está el riñón, una mamografía en una mujer de cierta edad, una citología vaginal. Entonces, realmente no está incorporado en los estándares de la medicina general y de la medicina preventiva. Muy entendido. Bueno, llegamos a la primera parte de nuestro programa Salud Conectada. Hemos aprendido qué es la médula ósea, cuál es su función vital, cómo podríamos nosotros detectar que algo no anda bien con la médula ósea.
hemos aprendido también cómo se diagnostica una enfermedad de la médula ósea y sus principales enfermedades. Vamos a ir entonces a un corte comercial y ya volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Cuervo, hematólogo de la Clínica Sommer. Ya volvemos. Hay que valorar, cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pequeñas acciones te pueden proteger. Ahora vamos a unos cortos, no se desconecten, ya regresamos. Cable Plus, contigo lo fundamental. ¿Sabes qué nos impulsa? Esta tierra que nos inspira y nos motiva cada día. Y aquí está la Clínica Sommer de Río Negro, para hablarte de un sueño que avanza paso a paso, haciéndose realidad, al traer a esta región los servicios más especializados y complejos. Dar siempre una mano a cada paciente nos ha llevado a desarrollarnos con tecnología, infraestructura e investigación, buscando ofrecer todos estos componentes en un solo ecosistema de salud, integrado en una red con servicios tan complejos como un centro de trasplante de órganos y tan vital como un primer nivel de atención. En nuestra clínica, cada día es una oportunidad para retarnos a ser mejores, inspirados en los pacientes, en sus familias y en los colaboradores. Ser integrales nos da la posibilidad de acompañar diferentes procesos de la vida de nuestros pacientes, a través de un gran equipo humano que nos enorgullece y que nos motiva a ser mejores para ellos. Una clínica en donde lo encuentras todo, con resultados de excelencia, seguridad del paciente y visualizando a la persona de una manera integral. Una gran compañía que avanza todos los días para ofrecerte mejores servicios y que busca un mundo mejor, dejando huella en las generaciones presentes y futuras. Este es nuestro escenario, en donde la vida nos inspira y en donde siempre encontramos una oportunidad para servir. ¿Tienes preguntas o inquietudes sobre tu bienestar? Este es el espacio ideal para despejarlas con profesionales que te guiarán con información confiable y actualizada. Cable Plus, contigo lo fundamental. Volvemos a esta segunda parte de nuestro programa Salud Conectada, hoy hablando de la médula ósea, un tejido, no un órgano, aclaración, poco conocido, del que quizás no hemos escuchado hablar mucho, pero que cumple una función importantísima en nuestro organismo. Continuamos entonces con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Cuervo Sierra. Él es hematólogo de la Clínica Sommer y coordinador también de la unidad de trasplante de esta clínica. Doctor, entonces terminábamos hablando de que no es como frente al cáncer de mama u otras enfermedades que hay unas indicaciones muy particulares. No hay como un examen, no hay algo que nosotros directamente como pacientes o como personas podemos hacer. ¿Cuál sería entonces el llamado para nosotros frente a la médula ósea? ¿O definitivamente no podemos intervenirla, no se pueden evitar enfermedades de la médula ósea? Cuéntenos un poquito de esto. Eso, lo que hablábamos que es más importante es conocer el estado basal del paciente. Los pacientes cuando empiezan a presentar sintomatología que sugieran deficiencia de la médula ósea, llámese sangrado, llámese anemia, llámese cansancio, llámese infecciones recurrentes, eso es un llamado de alerta y normalmente los médicos de primer nivel, los médicos generales, los médicos que están en las poblaciones con escasos recursos, normalmente piden un hemograma cuando el paciente presenta esta sintomatología. Una persona que no está enferma, una persona del común, una persona joven de 40, 50 años que hace ejercicio, posiblemente si nunca va al médico, vuelvo y repito, nunca le van a hacer un hemograma. ¿Cuándo me hacen un hemograma a mí? Cuando me van a operar. ¿Cuándo me van a hacer un hemograma? Cuando llego a un hospital. En un hospital normalmente hacemos hemogramas. Entonces, realmente el llamado de atención sería a tener una alimentación adecuada, una alimentación balanceada. Hemos visto pacientes que pueden hacer anemia, que pueden hacer disminución de las defensas, disminución de las plaquetas por una dieta inapropiada. Por ejemplo, las personas que son vegetarianos estrictos, no los que consumen huevos, sino los que son veganos, pueden tener una deficiencia
de vitamina B12 porque lleven muchos años o 2 o 3 años sin consumir carne y pueden hacer una deficiencia de vitamina B12, la cual se puede asociar a alteraciones en el hemograma, con anemia, con disminución de las plaquetas, con disminución de las defensas, pero realmente lo que ella preguntaba respecto a qué más debemos vigilar es muy como del común, de cuando me siento cansado, cuando me siento decaído y muchas veces la familia, porque uno normalmente no se mira la cara si está pálido o no, son los familiares que dicen usted está pálido o usted está cansado y a veces se le da explicación a qué es el trabajo, a qué es que estamos muy cansados, a que la vida es muy agitada, que el mundo es correr y que no comemos a tiempo. Pero realmente las manifestaciones pueden ser desde muy sutiles cuando hay una anemia muy leve o unas manifestaciones bastante graves o bastante severas cuando tenemos niveles de hemoglobina muy bajos o cuando un paciente tiene una hemorragia muy severa. Es muy fácil diagnosticarlo porque el paciente llega a urgencias, una mujer sangrando o un hombre que ha tenido un accidente, un trauma, una herida por arma cortopunzante, etcétera, etcétera. Es muy fácil diagnosticarlo. Ahorita, cuando hablábamos del nombre de este programa, decíamos que lo íbamos a llamar la médula ósea y su poder. Al escucharlo siento que es un tejido que tiene demasiado poder sobre nosotros, pero que nosotros tenemos poco poder sobre este tejido. ¿Así se podría interpretar o no? Sí, realmente lo que dice Alejandra es cierto. O sea, nosotros que cumplimos con alimentarnos, con comer, en las consultas normalmente de medicina general, de medicina especializada, siempre hacemos un énfasis muy marcado en una alimentación balanceada, que incluya carnes, que incluya vegetales, que incluya cítricos o que incluya todo el tipo de alimentación que necesitamos. Ahora está la moda de la medicina más como naturista, como de medicina biológica, y mucha gente ha empezado a dejar de consumir ciertos alimentos. A la carne se le tiene como un cierto misticismo, un tabú, porque hablan de que las carnes están procesadas, que las carnes tienen hormonas, pero normalmente les decimos a los pacientes tienen que consumir carne. La carne es fuente de hierro, los vegetales son fuentes de ácido fólico, tenemos que consumir cítricos para que se absorban adecuadamente el hierro. Es decir, el ser humano por naturaleza es carnívoro, ya que las creencias y la ciencia o la nutrición o los nutriólogos propendan por unas dietas muy balanceadas, pero yo pienso que eso se tiene que tomar como con mucha precaución, porque el ser humano e inclusive pues la mayoría de los animales que somos carnívoros, por así decirlo, tenemos que consumir proteína animal independiente de las creencias que se tengan sobre los animales y su sacrificio. Entonces, el único papel que tendría el ser humano o nosotros como personas para mantener esa médula ósea funcionando bien es alimentarnos bien. Alimentarnos bien, el sueño posiblemente no tenga ningún papel sobre la médula. Los tóxicos, llámense cigarrillos, llámense alcohol, pueden afectar indefectiblemente la producción de estas células, porque las personas que consumen alcohol pueden presentar alteración del hígado, alteración del vaso, pueden hacer algo que se llama cirrosis, que todos lo conocemos, hipertensión portal, y eso va a afectar de una u otra forma la producción o la destrucción de estas células. Obviamente personas que consumen medicamentos de forma repetitiva, que a veces creen que medicamentos naturistas, que medicamentos de la farmacéutica que no son recetados por los doctores, que es frecuente que la gente vaya a un supermercado o a una farmacia a comprar X o Y medicamentos sin decir el nombre. Estos medicamentos pueden producir toxicidad. Hay otros medicamentos, por ejemplo, plantas naturistas, algunas infusiones, no las aromáticas, sino realmente algunas plantas que se usan o que se consumen en el común o se transmiten de voz a voz, y la gente se entusiasma mucho que porque va a perder peso, que porque voy a estar más fuerte, y posiblemente sean medicamentos que pueden ser tóxicos para el hígado, que pueden ser tóxicos para la médula ósea. Doctor, ahorita usted mencionó algunas de las principales enfermedades de la médula ósea. Entonces podemos hablar obviamente de la anemia, ¿cierto?
de los linfomas y también hablamos de las leucemias. ¿Son estas las principales enfermedades o cuáles otras enfermedades puede tener la médula ósea? Hay muchas enfermedades en la médula, o sea, hay enfermedades benignas, hay enfermedades malignas. Hay enfermedades porque la médula está funcionando de forma insuficiente, porque le falta un sustrato, como hablábamos de porque le falta el ácido fólico, porque le falta la vitamina B12, o hay enfermedades que ocurren de forma inmunológica. El sistema inmune, por alguna razón, produce un aumento en la destrucción de estos precursores de la médula ósea y puede llevar a que se disminuyan las células de la sangre, tanto la hemoglobina, las defensas o las plaquetas. Entonces, estarían eso, enfermedades benignas. Dentro de las enfermedades benignas tenemos la anemia por deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de ácido fólico, la anemia por deficiencia de vitamina B12, tenemos toxicidad de los medicamentos como lo mencionábamos ahora, entonces yo puedo tener defensas bajas, hemoglobina baja, plaquetas bajas, porque tengo artritis y tomo metrotexate o porque tengo un medicamento para X condición que me puede afectar mi médula ósea. Y por otro lado, pues para resumir, no extendernos tanto, tenemos enfermedades malignas que pueden ser, como decía Alejandra, las leucemias, que básicamente son células precursoras que normalmente se producen en la médula ósea, pero que se quedan en estadios como muy iniciales, como células, como bebés por así decirlo. Entonces tenemos unas células que son muy inmaduras y que no tienen la capacidad de producir las células que normalmente nos van a defender. Las leucemias lo que hacen, en términos generales, es invadir la médula ósea con unos precursores muy pequeños que no van a cumplir las funciones de defensa, las funciones de transportar el oxígeno, las funciones de controlar los sangrados. Y por eso las personas que tienen leucemia pueden cursar con sangrados, pueden cursar con infecciones o pueden cursar con anemia y con los síntomas asociados. Y tenemos también otras enfermedades como los linfomas, que son enfermedades que comprometen más los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son lo que conocen la gente como las secas, y el sistema linfático tiene una relación muy estrecha obviamente con la médula ósea y con estas enfermedades, y en ocasiones los linfomas pueden infiltrar también la médula ósea y producir disminución de la producción de hemoglobina, de leucocitos o de plaquetas. Otra enfermedad que no conoce mucho la gente, pero en el área de nosotros existe de forma importante, son los mielomas múltiples, que es un tipo de enfermedad tumoral o un cáncer que compromete la médula ósea y específicamente se asocia a fracturas óseas, a compromiso renal, y es una de las causas principales por las cuales nosotros trasplantamos pacientes en esta clínica y en muchas partes del mundo. Y ya hay otras enfermedades adicionales que pueden afectar la médula, pero posiblemente serían como las más importantes. Y las que tratamos, doctor, en la unidad de trasplante de médula ósea son principalmente las leucemias. Ajá, tratamos leucemias, tratamos linfomas, tratamos mielomas, tratamos otras enfermedades que se llaman síndromes mieloproliferativos crónicos, leucemias crónicas. Podemos tratar la anemia aplásica, que es un tipo de insuficiencia medular en la cual hay una disminución, como le dije, de las 3 series. Puede haber anemia, puede haber disminución de la producción de leucocitos, puede haber disminución de las plaquetas. Sin ser una enfermedad maligna, se puede tratar con trasplante de médula ósea y básicamente esas son las enfermedades que más tratamos. También hemos tratado enfermedades benignas o enfermedades que no son malignas, como las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, podemos tratar esclerosis sistémica, esclerosis múltiple, podemos tratar lupus eritematoso sistémico, entre otras. Perfecto. Bueno, doctor, este programa se va volando. Por acá ya nos cuentan que queda poco tiempo y no queremos cerrar este programa sin que nos cuente un poco acerca de esta unidad que tenemos de trasplante de médula ósea y de la reciente certificación, que sabemos que es una noticia muy importante para la región, obviamente para la Clínica Sommer. Perfecto, la unidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es el nombre pues como científico, pero se conoce como trasplante de médula ósea, es una unidad que lleva ya bastantes años en esta área, que nos ha permitido descentralizar obviamente la atención para que los pacientes del Oriente no tengan que viajar hasta el área metropolitana de Medellín, y que también le ha permitido darle tratamiento a pacientes de otras partes de Colombia. Nosotros atendemos pacientes de la costa Caribe, del área pacífica, de la zona cafetera, de muchas partes de Colombia, pues inclusive podemos atender pacientes de otros países si lo necesitaran.
Es una unidad muy capacitada, contamos con 12 camas, tenemos personal de enfermería entrenado, tenemos médicos de apoyo, médicos especialistas en hematología, un equipo multidisciplinario y trabajamos las 24 horas, los 7 días a la semana, es decir, hay un trabajo continuo con supervisión por especialistas, por enfermeras especializadas y garantizamos el tratamiento de los pacientes que obviamente son enviados por sus aseguradoras, por sus empresas del plan de beneficios de salud y hacemos todos los tipos de trasplantes, hacemos trasplantes autólogos, hacemos trasplantes halogénicos, hacemos trasplantes haploidénticos. En este momento estamos trasplantando básicamente adultos y algo de adolescentes y uno que otro niño y ya en este momento estamos como próximos a aperturar la unidad con la participación de hematólogos pediatras que ya se están entrenando para poderle brindar pues como una atención totalmente integral. Recientemente hicimos una acreditación ante una institución internacional, una asociación europea que nos permitió garantizar o por lo menos certificarnos que tenemos unos estándares internacionales de calidad que nos permiten competir o demostrar estas habilidades o aptitudes para tratar a un paciente como si estuviera tratándose en cualquier centro internacional. Es una unidad que ya estamos cerca de los 500 trasplantes en su historia, es un número que si bien no es muy alto, pues me parece que es muy significativo para ser una clínica que tiene relativamente pocos años de tener esta unidad de trasplante, pero lo que hemos visto es que hemos tenido un crecimiento vertiginoso y que tenemos la intención de seguir avanzando en este tratamiento. Qué orgullo, y sabemos que detrás de la unidad de médula ósea hay todo un mundo, un grupo de personas, entonces queda invitado para un próximo programa en donde ya nos podamos dedicar a hablar más de esta unidad de trasplante, de lo que se hace, de cómo es un trasplante de médula ósea. Hoy se nos acaba el tiempo, pero no queremos cerrar, doctor, este programa sin una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, y es si hoy usted le pudiera mandar un mensaje a todo el mundo, un mensaje de texto que tiene muy pocas palabras o una frase corta, ¿usted qué les diría desde su experiencia en médula ósea, que es el tema que estamos hablando hoy? Perfecto, lo más importante es la alimentación, una alimentación sana, una vida sana, hacer ejercicio, dormir bien, evitar obviamente los tóxicos, todos los médicos decimos no consuma alcohol, no consuma licor y consulte a su médico cuando sienta alguna anomalía o alguna alteración que no le parezca normal. Entonces básicamente es aliméntese, coma, duerma, evite tóxicos y consulte a su médico de forma regular dependiendo de su grupo etario. O sea, según la edad debe consultar más o menos frecuentemente. Doctor, y escuchándolo hay algo también muy importante y es conocerse, detectar también a tiempo todos esos cambios que usted ahorita nos hablaba. Bueno, no, hemos llegado entonces al final de este programa Salud Conectada. Doctor, gracias por su tiempo. No, con mucho gusto, Alejandra. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias de verdad a Cable Plus Televisión por permitirnos llevar todos estos programas educativos en salud para todos. Agradecimiento también para la red Oriente TV, que nos permiten que este programa llegue a muchas más personas, y obviamente a la Clínica Sommer y a Sommer Incare por siempre facilitar estos temas y los especialistas que obviamente nos ayudan a contribuir a una mejor salud para todos. Nos vemos entonces en una próxima emisión de Salud Conectada. Cable Plus, contigo lo fundamental. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Recuerden que Salud Conectada es un programa de salud para ustedes, la comunidad. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Cable Plus, contigo lo fundamental. Que se unen con la línea media de la columna y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas.